Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 18 de junio del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. La agenda para el día de hoy, vamos a hablar de la moción que se presentó en la Asamblea Legislativa para crear una comisión para que investigue el caso Cochinilla que se reveló esta semana. Este lunes. Vamos a hablar también de la aprobación en primer debate del proyecto de empleo público y la consulta de constitucionalidad que ya se presentó tras su aprobación. Vamos a hablar nuevamente de las fallas en el edificio que impidieron que hubiera sesiones de comisiones y plenario el miércoles de esta semana y algunos otros temas varios pequeños. Pero empecemos con la moción. Bueno, empecemos, creo que no hace falta contexto, a menos de que usted haya estado viviendo debajo de una piedra. O haya estado agonizando por efectos secundarios de la vacuna, como yo lo estaba ese lunes. Estará enterado que el lunes hubo un mega operativo del OIJ y el Ministerio Público en el cual se allanaron múltiples oficinas, edificios públicos y privados, Casa Presidencial, CONAVI y las oficinas de empresas. Cuacha Solís, CITP, Cosiza. Por un supuesto caso de las acusaciones eran cohecho, una red de corrupción dedicada a cometer actos ilícitos, una red de crimen organizado dedicada a cometer actos de corrupción en licitaciones públicas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de obra pública, de red vial específicamente. Exacto. Había, me parece que eran como 50 allanamientos, 30 personas detenidas. 57 allanamientos, 30 detenidos y 500 agentes del organismo de investigación judicial movilizados. Exacto. Ok. Todo esto se da el lunes a partir de horas de la mañana, tempranas horas de la mañana, en la cual nosotros dormíamos de apacidad sin saber qué sucedía. Y por supuesto, la primera reacción desde la Asamblea Legislativa fue... la primera reacción no, porque hubo muchos diputados, Pablo Heriberto Abarca, jefe del PUSC, María José Corrales, jefa de Liberación, jefa de la fracción de Liberación, doña Floria Segreda, que es subjefa de Restauración, o no sé por qué ella fue la vocera del partido. Pero a ella le gusta sacar muchos comunicados. También se pronunciaron diciendo como que la situación era preocupante y que estaban esperando que se pronunciaran al respecto, preocupados porque era la segunda vez en esta administración que se allanaba Casa Presidencial. Y esas fueron respuestas más comedidas. Igual la presidenta del Congreso dijo, bueno, yo espero declaraciones claras y fuertes de parte del presidente que nos diga qué está sucediendo. Mientras que Jonathan Prendas y Franji Nicolás decidieron de una vez irse de jupa y presentar una moción para crear una comisión especial investigadora que conozca e investigue este caso. La propuesta de ellos era, según ellos, que de aquí a diciembre esa comisión pueda investigar y rendir un informe. De lo que la Fiscalía y el OIJ llevan investigando desde 2019. Un caso que con intervenciones telefónicas se viene investigando desde hace 2 años. Pero bueno, Cajita blanca. Ellos esperan eso. La reacción inicial de la Asamblea era, por favor, sí, hay que probarlo, rapidísimo.
Pero ya el mismo lunes dijeron como suave un toque. Cuando ya, y aquí hay que señalar dos cosas importantes que Lucho y yo veníamos comentando en el camino a grabar. La primera es que el expediente no se ha filtrado, uno, y... En este momento ni siquiera tenemos certeza, ¿me entiendes? Información bien confirmada de cuáles son las obras públicas en las que supuestamente se desvió dinero para beneficiar otras. Correcto. No sabemos eso todavía. Sabemos cuáles son todas las obras en las cuales estas empresas están involucradas. No sabemos cuáles son si son todas, si son algunas, si es unas. O sea, cuáles son en específico las que están involucradas. No sabemos cuáles dineros se desviaron, si eran recursos del presupuesto, si eran préstamos, porque si se desvían préstamos es una cosa grave porque ahí los organismos internacionales pueden decir... Nos va a caer. Bye bye. Uh-huh. Y otro detalle importante señalar, no se filtró la información del allanamiento a la prensa en general, no solo a nosotros, porque a nosotros nunca nadie nos avisa cuando hay allanamientos, pero a otros medios de comunicación que usualmente están enterados de estas cosas. O sea, cuando ustedes ven en la tele a las 6 de la mañana que están botando un portón de la IJ es porque esos allanamientos los avisan con anticipación. En esta ocasión no se sabía, no se soltó, no se filtró la información, lo cual ya es sumamente extraño. Dato curioso, la Fiscalía General no está involucrado en este caso, como si está en otros casos grandes, donde se filtra la información, entonces por ahí es donde está el hueco, al parecer. Piensa mal y acertarás, dice el dicho. Exacto, pero bueno, no se sabía, no sabíamos, no había claridad. A ver, todo el mundo estaba con este hype de que un nuevo caso de corrupción y del casa gobierno presidencial. PAC. Es que como se allanó casa presidencial, la gente dijo, gobierno PAC. ¿Otra Fue vez? el PAC, otra vez. Exacto. Sí. Y luego mencionan que era el que está involucrado en el tema es Camilo Saldarriaga, que es asesor del presidente, que era asesor del presidente Carlos Alvarado, y quien ya había sido mencionado en el escándalo del OPAD. Entonces ya era la segunda, ¿verdad? Otra vez. Entonces, y como estaba el tema de Camilo ahí, todo el mundo sí, hay que crear la comisión y bla, bla, bla. No, y como allanaron casa presidencial, ellos dijeron, aquí de una, vamos UPAD, de una. UPAD 2, ¿verdad? Exacto. UPAD 2 o Cementazo 2. Esta era la que ocupábamos. Pero bueno, entonces, el tema es que ya empieza luego a salir la lista de cuáles son las personas detenidas. Primero eran 27, luego eran 28 y al final subió a 30. Y empiezan a salir de personas importantes. La dueña de H. Solís, el presidente de MECO, altos funcionarios. Todos muchos directores y gerentes de CONAVI de distintas áreas. Los mandos medios ahí que llevan toda la vida incrustados en CONAVI. Que no son nombrados a dedo, digamos, no son puestos de confianza políticos. Esos son puestos de servicio civil a estas alturas, ¿no? Probablemente. Es probable. Pero bueno, cuando se empieza a ver la cosa y entonces empieza Camilo Saldarriaga como que se envalentona y dice, convócame a la comisión, a la ingreso y gasto, a la que quiera, porque ya revisa el expediente y yo solo estoy mencionado en esa vara porque alguien en una llamada telefónica mencionó mi nombre 2 veces. Correcto. Y el hombre se envalentonó y dijo, convóqueme, aquí les mandó correos a todos los diputados, convóqueme a la comisión de ingreso y gasto. Luego Yolanda León, que es la presidenta de esa comisión, dijo, yo no he recibido ningún correo con Camilo. Camilo publicó los pantallazos. Es todo un show, no podemos esperar nada diferente, exactamente, nada diferente. Pero el punto con lo que queremos llegar con todo esto es que hemos visto cómo el tema de la comisión se ha ido enfriando. Pasó a segundo plano en el momento en que dejó de ser un tema corrupción del Ejecutivo. Exacto, o sea, en el momento en el que ya se vio que no era lo que por el momento no apunta a ser digamos que Cementazo 2 o un OPAD 2, ya no parece tan relevante. A ver, el lunes acordaron que no lo iban a votar el lunes, para que primero los jefes de fracción lo discutieran el jueves. Llega el jueves y dice, bueno, es que tenemos empleo público y luego hay una lista larga de proyectos dispensados que tenemos que tramitar. Entonces, dejémoslo para el lunes. Yo no creo que lo vayan a ver el lunes. Y la otra cosa llamativa es que por algún motivo el diputado Walter Muñoz Céspedes del PIN presentó una moción para que no se cree una comisión investigadora, sino para que el tema lo investigue la Comisión de Infraestructura, la Comisión Especial de Infraestructura, que ya está creada desde hace meses y que no hace mayor cosa que le mandan proyectos de Carmen Chan de otras comisiones que deberían ver otras comisiones y los dictaminan ahí, que me parece una falta gravísima al procedimiento legislativo. Pero bueno, tal vez con esto ahí sí podrían hacer
mejor uso de esa comisión legislativa. Pero la propuesta de Frangi y de Jonathan es crear una comisión de 2 diputados de Liberación, uno del PUSC, uno del PAC, uno de Restauración, uno de los minoritarios y uno de los independientes. La conformación usual. Exactamente. Ahí ya la jefa de fracción del PAC dijo en la reunión de jueves de fracción, ¿nosotros la vamos a votar a favor? Que claro. Creo que fue el semanario o fue Serie Hoy la que publicó que casi todos están convencidos de votar a favor, menos el PLN. Por supuesto, porque todos los contratos de esta gente se extienden y se originan probablemente en el gobierno de Laura, incluso algunos de Oscar, porque la contratación pública en este país se mueve tan lento que estas son cosas viejas y son cosas que vienen desde hace rato. Sí. Me atravesaste el caballo y ya se me olvidó lo que iba a decir. Demonios. No sé, mientras tanto yo les puedo dejar un dato curioso. Yo sé que cuando No me acordé. Dale. Que no se te olvide el dato curioso. La diputada María Vita Monge del PUSC instó a que también se investiguen las contrataciones que hacen los gobiernos locales. Que son a las mismas empresas. Y sí. MECO, exactamente. Entonces, Maya ahí se puso a revisar SICOP. No son datos que podemos decir que son 100% certeros y confiables. Deberían serlo. Pero hay, por ejemplo, contrataciones de un colón. Que para, no sé, recarpetear una calle. Exacto, eso no te cuesta un colón. Entonces, no... Ahí hay algo raro. O sea, SICOP, yo sé que todo el mundo le tiene la fe con la transparencia, pero si nadie revisa y se asegura... A ver, todo sistema es tan útil como la información que se le meta. Correcto. Y también tiene problemas la base de datos de la Contraloría. Sí. Que esa la usó. Tiene errores. El semanario lo utilizó y tenía... Y, por ejemplo, salió una municipalidad que le había dado un contrato a una de estas empresas que era como 4 veces el presupuesto anual de la municipalidad, cosa que no es posible, ¿verdad? Bueno, y es posible si fuera un contrato a 10 años. No, pero no era un contrato de 10 años en ese caso. Exacto, es que esos son los detalles que entonces habría que ponerse a revisar expediente por expediente para asegurarse que la información... O sea, que no es algo que deberíamos hacer nosotros ni ningún otro ciudadano. A ver, hay responsables, cada institución tiene responsables del manejo de la información en SICOP. O sea, la información debería estar bien. Exactamente. Nos desviamos del tema. No, porque... pero bueno, habrá que ver, quedó para el lunes próximo si se vota que o no creo la porque moción. Ya no leo futuro a esta moción. Creo que ya... No, y es que vamos a ver, y honestamente no es razonable, no es creíble que esta comisión pueda encontrar algo de aquí a diciembre. Sí, o sea, ya va a terminar junio. No va a ser nada más que show político. Y siendo que no hay funcionarios del Ejecutivo involucrados, del Ejecutivo, digamos, puestos jerarcas, o puestos de confianza, más allá de Camilo, no se puede hacer show político con esto. Y además, ayer la Fiscalía pidió 1 año de prisión preventiva contra 15, incluidos, digamos, que los más importantes que podrían ser el caso. Se entiende que si son 30 detenidos y por 15 piden prisión preventiva porque estos 15 son los peces gordos, exacto, digamos. Y los otros 15 nada más se les pidió medidas sustitutivas, que es probablemente que firmen y entreguen el pasaporte. No sabemos, no tengo el detalle en realidad. A ver, yo dudo mucho que vamos a ver, si les da la prisión preventiva, no tienen forma de llamarlos a comparecer. Empecemos por correcto. Ahí. Y estas empresas prácticamente quedaron acéfalas. No acéfalas porque son empresas lo suficientemente grandes para que puedan seguir. Pero la gente operando. responsable del tema, digamos que la que puede responder el tema con cierta propiedad, no podría responder igual no puede responder porque está judicializado. Sí, el tema y es esta comisión no tiene futuro. No tiene futuro. A ver, desde que se presenta todos sabemos que tiene el tinte de show político, pero ahora ellos mismos lo dejan en evidencia cuando abandonan la idea sin siquiera votarla. Sí. Pero bueno. El dato curioso en todo caso, esta es una decisión que recordamos que se toma en el seno de una comisión. O sea, puede haber una mayoría que si se votara en plenario, probablemente lo votaría en contra. Pero esto se vota en... bueno, no, mentira, es una comisión especial. Sí, es en el plenario que se tiene que votar y se ocupan 38 votos. Sí, pero estaba pensando en la comisión de ingreso y gasto. En la alternativa que se dio... y estaba pensando en la comisión de ingreso y gasto, sin nada que ver.
El dato curioso que iba a dar, que es, a pesar de que incluso nosotros lo dijimos y repetimos en algún momento, que con el caso Pat fue la primera vez que se allanó casa presidencial, la realidad es que el otro día en un programa, en Malas Compañías, creo, el ex fiscal general Francisco de Alanese dijo, yo una vez allané casa presidencial, lo que pasa es que no hizo un show. Y yo me puse a buscar porque yo dije, algo tuvo que haber salido de esto. Y resulta ser que en el 2008, en el gobierno de Oscar Arias, se detuvo a el funcionario Roberto Guillén Solano, quien era jefe de operaciones de la DIS. Y como parte de ese operativo, se allanaron ciertamente el Departamento de Informática de Casa Presidencial en Zapote. Y hubo un operativo así como el que hubo esta vez en la oficina de Camilo Saldarriaga, porque no había gente de los supremos poderes involucrados, había funcionarios técnicos, pero se allanó de igual forma Casa Presidencial. Y me llama la atención porque uno de los que estaba ahí en ese momento, cuando se arresta a este funcionario y que da declaraciones a la prensa, era justamente el viceministro de la presidencia, Roberto Thompson. Wow. Quien desde la asamblea se indigna por el allanamiento de casa presidencial y también, digamos, memoria corta. Sostiene esa narrativa de que es la primera vez que esto pasa. Y claro, la primera vez que pasa ese nivel de show que se dio, pues no era la primera vez que pasaba. Y él lo sabía porque él estuvo ahí. Qué fuerte esa información que nos está dando May. Entonces, nada más, ese dato curioso. Me tomó algún tiempo encontrar los datos porque el programa de Francisco Alanese ya lleva algunos meses. Se me había olvidado. Y cuando se dio este segundo allanamiento, dije, voy a ponerme a buscar a ver de qué estaba hablando ese muchacho. Y bueno, de eso se trataba. En fin, bueno, este es el tema con el caso Cochinilla, de los cochinillos. Ese es el tema, exactamente. Veremos qué hacen el lunes, ya les informaremos. Esperemos que este tema se quede en estratos judiciales, a donde tiene que estar y a donde me parece que, repito, se ha manejado hasta el momento de la forma correcta, siendo que no se ha filtrado información. Ya solo eso es una buena señal de que hay algo distinto en este caso en comparación con los demás. Que haya también intervenciones telefónicas le da a uno la esperanza de que ya esté más montado y que se pueda realmente que avance rápido, pero avanzar más rápido. Con un año eso de es lo que yo no preventiva. entiendo. Ese año, pero yo supongo que es el año para todo el proceso. Están calculando, deberían acusar de una vez ya todo. Es como, tome, si hiciste intervenciones telefónicas y no tenés el caso armado, chao, olvídate todo. En fin, pero bueno, tema. El siguiente tema, vamos a hablar primero de las fallas que hubo en el edificio, el fideicomiso del BCR, ¿es el BCR? Sí, señor. Responsable por nuestro bello búnker legislativo, no deja de tener problemas. Esta vez fueron los aires acondicionados del centro de control de transmisiones. Exacto, supongo que es una caja de un cuarto donde están donde se conectan los servidores donde a están las los servidores, cámaras. exacto. Y el problema es que los servidores se sobrecalientan más en un espacio cerrado, entonces requieren... Y más con la cantidad de cámaras y transmisiones simultáneas que se tienen que hacer. Exacto. Digamos, es un lugar grande, es un lugar que gasta energía. Digamos, cuando uno habla por qué, por ejemplo, minar datos es tan nocivo para el ambiente, es justamente porque... Minar bitcoins. Eso. No son... Bueno, es que no tiene que ser bitcoins necesariamente. Puede ser cualquier criptomoneda, pero bueno, no importa. Deja de desviarme del tema. El punto era que se jodió el aire acondicionado y sin aire acondicionado no se pueden hacer transmisiones públicas por televisión y por los medios virtuales. YouTube, que es el que utilizan. YouTube, radio digital, radio FM, televisión por cable, televisión por aire. No había nada ese día. Empezaron a sesionar. Estaban a ciegas. Y era el miércoles en el que iban a ver los informes de la Comisión de los Panama Papers. Y había ciertos diputados que al parecer querían que se llevara la sesión hacia adelante. Entonces ahí mandé una sutil amenaza de como yo creo que no tengo que repetirles qué va a pasar si ustedes se atreven a sesionar. No tengo que recordarles. Y votar algo. No, sí. No hay, creo que no es necesario, ¿verdad? Yo todo lo tiene muy presente. De lo que pasa si sesionan y votan cosas en secreto. Yo tengo un machote para ir a la sala para presentarlo de inmediato con esas cosas. Pero bueno, al final dieron como
2 recesos ahí medio larguillos a ver si Silvia trató resolvieron el problema. de dar chance. Y el problema, vamos a ver, es... bueno, se jodió el aire acondicionado, pero ¿qué? Es un búnker, no hace calor. Pero ahí los equipos son calientes. No, el problema es que el calor es el que genera el equipo electrónico. La temperatura del cuarto subió hasta alcanzar los 30 grados Celsius, o sea, imagínense. Y eso ya es... Ya eso es bastante elevado. Para apagar todos los sistemas se tarda entre 45 minutos y 1 hora. Para volverlos a reiniciar se tarda 1 hora y media. Bueno. Entonces no fue sino hasta las 5 de la tarde que todos los sistemas estuvieron en línea nuevamente. Ya para ese momento ya la sesión se había más que levantado. Se tuvieron que cancelar además las sesiones de las comisiones de asuntos jurídicos, sociales, agropecuarios y hacendarios. Y eso fue lo que pasó con el aire acondicionado. La directora del Departamento de Protocolo, Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, dijo que ya se le pidió un informe al Fideicomiso del Banco de Costa Rica para ver qué fue lo que pasó con este tema. Correcto. De hecho, hay acta de la sesión. En el acta se ve donde Silvia, bueno, primero hace un receso y después comenta los problemas que han estado teniendo. Pero lo gracioso es que al puro final dice... bueno, se informa que nos vamos a tener que levantar la sesión. Tiene la palabra el, puntos suspensivos, que ese fijo es el machote que tienen ahí para meter cada vez que alguien hable, y ya después dice, de esta forma, por imposibilidad material, se levanta la sesión. No, es probable que alguien haya pedido el uso de la palabra, pero no lo puede dar si no hay principio de publicidad. Pero bueno, eso fue el tema con eso. Pasamos al tema gordito de ayer, ley de empleo público. De la semana, porque esto empezó el lunes. No, esto lleva ya meses, qué cansado. Por en fin. Medio del... No, pero la votación, o sea, ya la discusión para votar, habiendo terminado todas las mociones. Ah, sí. Pues bueno, ley de empleo público aprobada en primer debate, 32 a favor, 15 en contra y 10 ausentes. Me contó un pajarito que el gobierno creía tener 35 votos a favor, con lo que le digamos que estaría a 3. Hubo muchos ausentes. La mayoría de 38 votos, ahora, garantizándose esos 35. El tema es que no todos anunciaron cómo iban a votar, y varios de los ausentes supongo que iban a votar en contra. Por ejemplo, Melvin Núñez y Ivonne Acuña, que estaban ausentes, dijeron que iban a votar en contra. Entonces ahí tendríamos 17. Pero Restauración ha estado votando a favor. Sí, pero ellos dos rompieron la línea. O sea, Floria dijo, yo voy a votar en contra. Ivonne no es Restauración. Floria y Melvin, perdón. Floria y Melvin dijeron, nosotros vamos a votar en contra. Floria sí llegó a votar, Melvin no estuvo. Exacto. Ivonne Acuña es independiente y dijo, yo voy a votar en contra. Rodolfo Peña sigue hospitalizado por COVID, pero intuimos que habría votado junto a la línea de la unidad que fue a votar en contra, excepto María Vita, que fue la que votó a favor, que es la que rompe línea. Erwin se quedó afuera del plenario, le cerraron la puerta. ¿Iba a votar en contra? No estoy seguro. Es que Erwin es algo así como muy cercano a María Vita. Tal vez ahí está uno de esos 3 que faltaban para los 35. Faltó Drago Dolanescu. Drago lo va a votar en contra. Eric lo va a votar en contra. Yo no estoy seguro de que Eric Rodríguez lo fuera a votar en contra. ¿Por qué? No hizo manifestaciones en ese sentido en ningún momento. Okay. Y él tiene un afán de protagonismo muy grande. Entonces yo no dudo, yo francamente dudo. Y vamos a ver, toca lo de las autonomías, según los detractores. Yo creo que él debería estar feliz con ese proyecto. Entonces no creo que no hubiese votado en contra. No sabemos cómo hubiese votado Nidia Céspedes, porque si bien los independientes fabricistas votaron a favor, obviamente por la cláusula de objeción de conciencia, doña Nidia había hecho la promesa de que ella iba a votar en contra de todo proyecto del Ejecutivo. De Liberación faltó Paola Valladares y Luis Antonio Aiza. Paola Valladares yo intuyo que hubiera votado en contra. ¿Por qué? Porque ella es una diputada cercana a los... Ella fue, público. Vamos a ver, en la tramitación de la ley de huelgas, ella fue una diputada cercana a los sindicatos. Ella votó en contra de ese proyecto, por ejemplo. Y Luis Antonio Aiza no dijo cómo iba a votar. De Liberación votaron en contra Frangi, Gurzón y Daniel Ulate. Faltó también Otto Roberto Vargas, que tampoco Otto Roberto fijo vota a favor. Que tampoco recuerdo cómo hubiese votado. Pero entonces, digamos, intuyamos que Otto Roberto hubiese votado a favor, y hay 33.
Que, no llega a los 38. Que 33. Que Eric, 34. Y que Nidia hiciera un caso excepcional y fuera la 35. O sea, el 35 podría ser o Nidia Céspedes o Luis Antonio Aiza. Me parece a mí. Suena más a esa. Yo descartaría de una vez a Paola Valladares, que ya fue ese voto a favor. Varios diputados de la unidad dijeron que van a... Bueno, Ivonne Acuña había dicho que iba a votar en contra, pero que dependía su segundo debate de lo que dijera la sala. Varios diputados de la unidad dijeron lo mismo. Entonces, vamos a ver Bueno. qué pasará con esa consulta de la sala que se presentó a los pocos minutos de que se aprobó el primer debate. La consulta a la sala ya está disponible, el texto completo, en el expediente, en el sitio de delfino.cr barra inclinada asamblea. Barra proyecto, barra 21.336, que es el número de expediente. Exacto. Se anunció también que iba a haber otra consulta de constitucionalidad específicamente sobre el tema de la objeción de conciencia. Lo dijo la diputada y precandidata del PAC, Carolina Hidalgo, que ella iba a firmar y presentar una consulta sobre ese tema en específico, la objeción de conciencia. Habrá que ver si se presenta a tiempo y con la cantidad, y si consigue las firmas que se necesiten. Sí, esa consulta la firman José María Villalta, que es quien la lidera, Paola Vega, Wilmer Ramos y Luis Ramón Carranza del PAC, y Mario Castillo Méndez, que ya volvió para ir a votar el proyecto. Patricia Villegas y Walter Muñoz del PIN, Araceli Salas y Shirley Díaz del PUSC, Daniel Ulate, Frendy Nicolás y Ana Karina Niño del PLN, Floria Sagreda de Restauración y las independientes Zoila Bolio, que votó a favor, y Ivonne Acuña, que está ausente. ¿Cuántos firmaron? 15. Pueden firmar más de una consulta, ¿verdad? No. Solo pueden firmar una. Solo pueden firmar uno. No le va a dar a Carolina para conseguir. Bueno, tal vez sí le da para conseguir. Es que yo creo que 10. algunos diputados de Liberación van a mirar la consulta. Roberto Thompson, María José Corrales, más que todo la gente que estaba con el tema de las autonomías. Entonces creo que sí puede haber una segunda consulta. La segunda consulta tiene que presentarse antes de que se admita. ¿Cómo era? Hay un tema con las consultas múltiples, ¿no? En la sala. No se pueden presentar, un diputado no puede firmar más de una consulta. Y las consultas son admisibles desde el momento, las consultas son admisibles hasta el momento, o sea, no se admiten nuevas, una vez el expediente certificado del proyecto de ley haya llegado a la sala. Ok. ¿Y eso será? Cuando la asamblea lo tenga listo. ¿Y la asamblea lo tiene listo? Debería tenerlo listo. Creo que la comisión de honores, oíme a mí. Creo que la comisión de redacción tiene que aprobar la redacción final. Y después de eso ya se puede mandar certificado a la sala. Y entonces estaríamos viéndolo es posible que lo vean el lunes. No creo que la comisión de redacción haya sesionado el jueves después de esto para verlo. Que además tiene varios errores. Hay párrafos repetidos, errores ortográficos. Errores de redacción. Cambian L's por I mayúsculas. O sea, ayer que estaba haciendo la revisión completa el documento es un desastre. Pero bueno, hablemos un poquito de los vicios, porque yo creo que ya tenemos ahí una remota idea de qué es lo que hace el proyecto, qué es lo que se alega. ¿De los vicios o de lo que alega la consulta? De lo que alega la consulta. El documento tiene 247 páginas. Es un mamotreto. Pero en síntesis se alega que se está violando la independencia del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de las universidades públicas, de la Caja, de las municipalidades y las instituciones autónomas. Se alega que es inconstitucional la cláusula de objeción de conciencia. Se alega que es inconstitucional la norma que pusieron los diputados de que los funcionarios que ganan menos que lo que va a ser el salario global no puedan pasarse al salario global de una vez. La tesis de Pedro. Exactamente, que es la tesis de Pedro Muñoz. Se alega que es inconstitucional la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos cuando el funcionario es despedido sin responsabilidad patronal previamente. Se alega que es inconstitucional, y ya estos son vicios de forma, que de declararse es un problema porque entonces tienen que solventarlo. Recordemos que los vicios de fondo no son vinculantes para la asamblea. La asamblea puede aprobar, si detectan vicios de fondo, pueden aprobarlo en segundo debate y hacer un proyecto de ley y corregirlos. Pero si son vicios de procedimiento, esos sí son vinculantes. Y entonces el proyecto no podría aprobarse en segundo debate. Y debe corregir. Hay vicios subsanables, hay vicios que no son subsanables. Y esperemos que ya veremos cuáles son
podrían ser subsanables y cuáles no. De vicios de procedimiento se alega que el presidente Eduardo Cruikshank violó el derecho de enmienda de los diputados al declarar inadmisible las mociones de reiteración 18, 231 y 250 porque eran mociones de reiteración de mociones de fondo que habían sido aprobadas en comisión. Que lo que nos trae la discusión de si las mociones literalmente aprobadas el artículo del reglamento dice que solo se pueden reiterar mociones rechazadas y estas eran mociones aprobadas y por eso don Eduardo las declaró inadmisibles. Y eso es lo que se alega, que se violó el derecho de enmienda, aunque la literalidad del artículo diga que no se puede. Esperemos, yo diría que la sala ahí debería decir, pues, bueno, si los diputados quieren modificar mociones aprobadas, tienen que modificar el reglamento. Nada se lo impide usted modificar el reglamento. Ahí hay una salida muy fácil, que es el principio de la inderogabilidad singular del reglamento. Sí, no puedes cambiarlo si no lo has cambiado. Correcto. También se alega que se violó el derecho de participación democrática porque se acumularon parcialmente algunas mociones que eso no reducía eran, el tiempo de discusión. Que no reducir el tiempo de discusión. Bueno, sí, lo reducía. Lo reduce porque las agrupa el tiempo de discusión. Sí. En lugar de que, digamos, si son 3, no tenés 5 minutos para cada una, sino que tenés 5 para las 3. Sí, correcto. Entonces te reduce la capacidad de discutir, pero bueno, eso y una que me parece relativo. Y una que me parece bastante grave, que es que se acusa que se violó el derecho de enmienda y participación de la diputada Paola Vega porque la presidenta no sometió a votación. Esa es la final, yo la vi. La moción de reiteración 138-210. Esa sí es preocupante. Que había sido admitida, pero que no fue sometida a votación. Y yo no recuerdo que nadie advirtiera esto. Que alguien se diera cuenta. Sí. Yo creo que... yo vi el expediente Villalta y ojeando llegué a justamente a ese punto. Y yo dije, aquí se cae. Eso es un problema porque ya hay un antecedente. Aquí se cae. Hay un antecedente que justamente lo citan en la consulta, que era un vicio cometido por una asamblea hace varios periodos, precisamente en el que no sometieron a votación varias mociones que se habían presentado y ya se la digo, esto es un vicio de procedimiento. Ahora, yo no recuerdo si se sometió o no a votación, tendría que ir a revisar las actas, pero yo no dudo, o sea, yo no creo que Villalta pondría en una consulta de constitucionalidad que algo no se votó cuando sí se votó. Vamos a ver, en la consulta de ley de huelgas pusieron ciertas cositas que eran falsas, pero no creo que esta sea una de esas. Es que es demasiado fácil, no es demasiado fácil de comprobar porque hay que ir a revisar todo, pero digamos es comprobable. Ahora, si pasó lo que Villalta está argumentando que pasó, ciertamente aquí se cae una de dos cosas, o se cae el proyecto por un vicio de forma, o se cae la credibilidad de las salas y decide bailarse esta. Habrá que ver qué va a pasar. Pero bueno, ya esto suspende el segundo debate del proyecto como por lo menos un mes. Por lo menos. Y viendo el tamaño de la consulta, ahora, puede ser más. Ahora bien, con el tema de los vicios de fondo, ayer me leí todo el texto del proyecto aprobado. Vieras que yo no veo grandes inconvenientes de cosas que explícitamente están redactadas de tal forma que se consideren que son inconstitucionales. Me parece que muchas cosas de las que se consultan podrían ser subsanables o subsanadas con una interpretación conforme, como se hizo con la ley de huelgas. Es que hay... Lo de fondo se puede subsanar así, sí, pero lo de forma no. No, lo de la forma no. Estoy hablando de las cosas de fondo. Es que creo que hay una diferencia entre la forma... Hay diferencia... Vamos a ver. Es diferente cuando escribís un artículo que lleva a cometer un acto inconstitucional, abiertamente inconstitucional, a cuando redactas un artículo que queda abierto de una forma abierta que podría interpretarse de X forma que podría ser inconstitucional. Que dependiendo de cómo lo ejecutes podría ser inconstitucional. Exactamente. Y ahí es donde la sala dice, ok, esto si se ejecuta así, no es inconstitucional. Mientras no nos haga lo que hizo con la ley, el baile que se pegó con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que digo, mientras este artículo no se aplique como dice que se debería aplicar, no es inconstitucional.
Sí, como la cláusula que obligaba a los jerarcas a denunciar las convenciones colectivas. Exacto. No es inconstitucional siempre y cuando no se entienda que no es una obligación. Siempre y cuando se entienda que no es una obligación, exacto. Entonces mientras ustedes no hagan con esto lo que dice el artículo que pueden hacer con esto, no es inconstitucional. Y ahora, ¿por qué tanta alaraca con el tema de empleo público? Pues bueno, porque el gobierno lo puso como uno de los Es porque puntos de aquí depende el Fondo Monetario. Sí, el no primer depende. Desembolso una vez que esté aprobado. No, pero no depende el primer desembolso, sino el segundo, que es la revisión, recordemos. A ver, creo que no hay que ser tan fatalistas. Vamos a ver, Hacienda algo está haciendo. Voy a darles el beneficio de la duda de que están haciendo efectivamente un buen manejo de la recaudación y de los gastos, porque hemos visto en los últimos meses superávits primarios. El compromiso Lo con cual el es fondo, extraño. El compromiso con el Fondo Monetario Internacional era que íbamos a tener déficit primario ahorita en junio. Y estamos teniendo superávits ya acumulados. Esa es una buena señal. Porque creo que el efecto fiscal de la ley de empleo público a corto plazo no es significativo. Y nunca lo ha sido. Y nunca lo ha sido. Y nunca se ha presentado como que lo sea. Sí. Pero digamos que si se cayera inevitablemente en la sala, ya vicios insubsanables, los diputados perfectamente puedan hacer un texto nuevo, lo dispensan de trámite y le dan bimba. Un texto en el que todos se sienten a negociar y que se dejen de pasar. ¿Ah? Como si eso fuera a pasar. A ver, vamos a ver, la Asamblea Legislativa anterior lo logró con la ley, con la reforma procesal laboral. O sea, la Sala dijo, esto es inconstitucional porque... ¿Y no te acordás lo que pasó? Que lo que aprobaron fue un desastre y que por eso fue que tuvimos las huelgas eternas y que hubo que después cambiar todo. Ya, pero eso fue para ver eso, pero hubo un acuerdo, a eso me refiero. Hubo un acuerdo multipartidista. Pero porque iba con golazos. Esto es lo que tenemos que corregir. Y lo aprobamos de una vez porque eran conscientes de la necesidad que tenía el proyecto. Muchos de los diputados que votaron en contra dijeron, yo soy consciente de que el país necesita este proyecto porque además es parte de los compromisos con el fondo, pero no se arreglaron las cosas que se tenían que arreglar. Yo creo que el gobierno debería estar trabajando en un plan B en caso de que este proyecto sea declarado inconstitucional. Correcto. Debería... Ese plan B ya debería estar. A ver, es que sí. Creo que aquí no hay posiciones cerradas. O sea, es como si usted no me quita este artículo, yo lo voy a votar en contra. O sea, claro que sí, la objeción de conciencia. Bueno, sí. Si vos quitas objeción de conciencia, perdés los votos independientes. Sí. Pero si quitas objeción de conciencia, perdés los votos independientes. Sí, pero digamos que esa es una posición ya muy extrema, pero de Paola, pero porque esa es su posición, ¿verdad? Defensora de los derechos humanos. No, la posición al revés. La posición de Paola es que si metes objeción de conciencia, perdés el voto de ella. Si quitas objeción de conciencia, perdés el voto de los independientes. Bueno, eso sí. Pero no toquemos objeción de conciencia. Solucionemos el otro tema, que son las autonomías, que es la relación que va a tener el Mideplan, o la jerarquía que va a tener el Mideplan, o el papel que va a tener el Mideplan hacia los otros poderes de la República. Por ejemplo, de las preocupaciones que hizo la Corte Plena. Esto necesita precisarse porque así como se lee, implicaría que Mideplan ahora se encargue de nuestro régimen disciplinario. Esas cosas se pueden aclarar. O sea, son cosas muy puntuales que si las redactas... A ver, que un artículo quede 50 párrafos, pero cubrís todas las aristas de todas las preocupaciones que se han externado durante todos estos meses y listo. Y ya ahí lo aprobás como un proyecto nuevo, lo dispensás de trámite y ya que luego quede solo como tema de discusión la objeción de conciencia si quieren quitarlo o no quieren quitarlo, o el tema de la gasolina también. El punto es que yo creo que no deberían estarse confiando en el resultado de la sala porque no sabemos lo que va a resolver la sala. No sabemos. Bueno, yo sí sé que hay mucha gente asegurando que esto es inconstitucional y yo creo que se pueden llevar una sorpresa. Sí, como se la llevaron con la ley de huelgas. Así como el gobierno se puede llevar una sorpresa por este vicio de procedimiento. Una consulta, Lucho. En este caso de específico de esa moción que no se votó, sería insubsanable o la Asamblea tienen que devolver el proceso hasta el punto en que se vote esa moción. Es que tendríamos que ver... ¿Qué pasó en el expediente que ya sucedió esto? Es que además hay vicios que se consideran
vamos a ver, hay vicios subsanables y hay vicios insubsanables. Pero hay vicios, hay un término ahí que es que cuando inevitablemente pasas a una segunda etapa, ya el vicio se convalidó. O sea, la asamblea como tal aceptó el vicio. Ajá. Entonces, no hay problema. Si es una moción que no se votó, a mí me parece que el vicio se convalidó. No estoy seguro si ese es el término correcto. Yeah. Pero es lo que ocurre cuando ya la asamblea pasa a un proceso posterior y entonces ya no tiene sentido que el vicio se alegue. Me parece que si fuera el caso, el vicio se pudo haber convalidado cuando lo votaron en primer debate. Y cuando empezó la discusión por el fondo, es que estoy seguro que nadie alegó que esta moción no se votó en ningún momento. Bueno, la salida puede ser que nadie lo señaló. Error material. Podría ser ¿aceptaría la sala un error material en un proceso de estos? Y es que... ¿Vos te acuerdas qué decía la moción? Aquí está. O sea, la moción era... es esta. No, esta no es. Para ver. Ok, mira, aquí tengo una opinión jurídica de la Procuraduría reciente que lista cuáles son las actuaciones legislativas, los vicios que provocan la nulidad esencial de las actuaciones legislativas. 1. Aquellos vicios que afectan la finalidad del procedimiento. 2. Los vicios que violentan principios cardinales del procedimiento parlamentario, tales como el pluralismo político, el principio democrático y sus componentes esenciales, los derechos fundamentales de los parlamentarios, etc. Aquí hay un problema porque era el derecho de Paola, digamos, que defender su moción, pero ella no objetó en ningún momento. La moción era sobre el artículo 13, el inciso C, que habla de la Ley General de Policía. El tercero son los defectos procedimentales que conlleven la omisión de formalidades directamente derivadas del derecho de la Constitución, el incumplimiento de trámites sustanciales del reglamento de la Asamblea, las cuales están estrechamente relacionadas con los principios de pluralismo político y democrático, tales como la omisión de convocar a una sesión de una comisión a uno de sus miembros, la negativa de darle trámite a un recurso presentado por un diputado en tiempo y forma. 5. Los vicios asociados con el quebranto de los derechos fundamentales de las personas. Y 6. Los defectos que se acarrean cuando se infringe el principio de la interdicción de la arbitrariedad, es decir, cuando se quebranta la prohibición del ordenamiento jurídico a los poderes públicos de dictar actos arbitrarios, sea conductas contrarias a lo justo, lo razonable y legal. Terminología jurídica que puede caber cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya nos extendimos más de la cuenta. El punto es que la sala tendrá que ver qué hace. Hay vicios subsanables por recursos de apelación, por recursos de revisión, por recurso de retrotracción, que esa es una que se podría aplicar, por resolución del presidente de la Asamblea Legislativa o por moción de orden. Ok. Abanicos que igual. Hay abanicos para subsanarlo. Habrá que ver qué dice la sala. El tema es si efectivamente la sala dice sí, lo pueden subsanar retrotrayendo el proceso a este momento, o el vicio se convalidó, o no es subsanable, el proyecto se va a la basura, al carajo, todo lo que hicieron por meses. Empiecen de nuevo. Exacto. Pero bueno, creo que eso es todo por esta semana. Esta semana no tenemos diputado de la semana, ¿verdad? No tenemos diputado de la semana. ¿Por qué? ¿Qué ibas a decir? No, que yo iba a mencionar que se lo pensaba dar a Fran y a Nicolás. ¿Por qué, Lucho? Contame. Sí, por impulsar la moción y por la cajita. Es que más que diputado de la semana deberíamos darle cajita blanca de la semana. No, pues que vos me cambiás la terminología y el significado solo porque querés trolear a alguien. En fin, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Nos escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana, si escuchan calidad del audio diferentes, porque vamos a estar... Ese es un problema la próxima semana, grabando Lucho. Remoto, y una vez lo avisamos para que no haya quejas. Esperamos que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr